El pellizco en el brazo izquierdo quemó más que los anteriores. Elena mantuvo la sonrisa fija mientras Víctor apretaba su piel bajo la manga del vestido de seda, castigándola por haber reído del chiste equivocado, del hombre equivocado, en el momento equivocado. El dolor palpitaba en sincronía con la música del vals, y ella contó mentalmente hasta 10 antes de permitir que sus ojos parpadearan, antes de permitirse cualquier reacción que pudiera decepcionarlo de nuevo. Las luces de los candelabros bailaban en las paredes del salón, mientras las parejas giraban por la pista de baile. El aire olía a perfumes importados mezclados con el sudor contenido de 300 personas fingiendo comodidad en ropas demasiado ajustadas. Elena reconocía ese olor, esa sensación de asfixia disfrazada de elegancia. 23 años respirando en una jaula dorada le habían enseñado a identificar los barrotes, incluso cuando estaban cubiertos de terciopelo. Antes de que continuemos, les pido que se suscriban al canal y dejen un comentario diciendo desde dónde nos están viendo. Un abrazo caluroso a todos y espero que disfruten cada momento de esta historia. Era propiedad. Cada dedo marcaba territorio, recordándole a ella y a los demás que Elena Cristina Vasconcellos ya tenía dueño, incluso faltando 3 meses para los votos en el altar. Ella memorizó la sensación, añadiéndola a la colección de pequeñas crueldades que construían sus días. El vestido verde esmeralda que tía Violeta había elegido era bonito. Elena lo sabía por la forma en que los hombres miraban y las mujeres fruncían los labios con una envidia mal disimulada. Pero la belleza tenía un precio. El corsé le apretaba tanto que apenas podía respirar completamente, y el hambre de 2 semanas hacía que sus sienes palpitaran a su propio ritmo, desconectado de la música. Té sin azúcar en la cena. Necesitamos que le quede perfecto. No queremos decepcionar a los Montenegro, ¿verdad? La voz de la tía resonaba en su cabeza, dulce como miel envenenada. Elena había aprendido a no discutir. La desacuerdo traía sermones sobre gratitud, sobre el privilegio de casarse bien, sobre el pecado de su existencia que había costado la vida de su madre. Elena forzó sus pulmones a funcionar, a aceptar el aire saturado de su presencia. ¿Estás intentando avergonzarme? Sus dedos encontraron la parte suave de su brazo de nuevo. Apretó, soltó, sonrió a alguien que pasaba. Eres un mueble decorativo, Elena. Los muebles no inician conversaciones, solo embellecen el ambiente. Víctor había expresado variaciones de este pensamiento cientos de veces en los últimos 8 años, desde que el compromiso fue arreglado cuando ella tenía 15 y él 24. Pero algo esa noche, tal vez el hambre, tal vez el cansancio acumulado de una vida entera fingiendo, hizo que las palabras cortaran más hondo. Necesito aire. Su voz salió más débil de lo que pretendía. Víctor hizo un gesto a alguien al otro lado del salón. Ve al jardín si lo necesitas, pero vuelve en 10 minutos. Voy a presentarte al juez Tavares y su esposa. Sus pies la llevaron a través de la multitud de vestidos voluminosos y frac elegantes, todos pertenecientes a personas que la conocían desde niña, pero que nunca la vieron realmente. Era la hija de Augusto Vasconcellos, la prometida de Víctor Montenegro, la sobrina que Violeta moldeaba con mano de hierro. Nunca solo Elena. Elena caminó más allá de las áreas iluminadas, más allá de las parejas que cuchicheaban en rincones sombreados, más allá de los límites de lo que era apropiado para una señorita de familia. No planeó, no pensó. Solo caminó, dejando atrás la música, las luces, la vida que la aplastaba a cámara lenta. Elena cruzó esas fronteras sin darse cuenta, con sus pies adoloridos en zapatos de charol que costaban más de lo que un trabajador ganaba en un mes. Luego a un silencio puntuado solo por el sonido de sus pasos y su respiración irregular. No sabía cuánto tiempo había caminado cuando vio la luz. Olor a madera fresca flotaba en el aire nocturno, mezclado con algo cítrico que no podía identificar. El sonido rítmico de una herramienta golpeando madera resonaba en la madrugada. Lo último que vio antes de la oscuridad fue la puerta abriéndose y una figura alta recortada contra la luz dorada. Luego el olor a aserrín y algo cálido, amaderado. Por último, el sonido de una respiración que no era la suya. Giró la cabeza. Un dolor agudo protestó, pero ella lo ignoró. Un hombre se sentaba en una silla cercana, el cuerpo inclinado hacia adelante, los codos sobre las rodillas. Alto, se dio cuenta.
incluso sentado. Hombros anchos bajo una camisa de algodón manchada de polvo claro. Una barba sin afeitar sombreaba una mandíbula definida. Ojos castaños la observaban con una expresión que tardó un momento en identificar. Preocupación, no juicio. Él se levantó con un movimiento fluido. Cruzó la habitación en 3 largos pasos. La sala era pequeña, parte taller y parte dormitorio. Una encimera cubría una pared entera, herramientas colgadas en orden meticuloso. Pedazos de madera en diversos estados de transformación ocupaban las repisas. Olor a barniz venía de una lata abierta cerca de la ventana, naranja mezclado con algo resinoso. Él regresó con una taza de barro. Elena la aceptó con manos temblorosas. Bebió. El agua estaba fresca, limpia. Sus ojos se llenaron de gratitud por algo tan simple. Coma primero, explique después. Pero su estómago clamaba demasiado fuerte como para escucharla. El hombre regresó a la silla. No habló, solo esperó, mirando la mesa de trabajo en lugar de mirarla a ella, dándole la privacidad de su hambre desesperada. Su estómago aceptó todo con protestas iniciales, luego gratitud. Una historia obvia para quien quisiera leerla. Él probó el nombre como quien examina madera podrida. ¿Víctor? Le cobró demasiado a una viuda por un trabajo mal hecho. Luego la amenazó con demandarla cuando ella se quejó. Él mantenía muros entre todos los aspectos de su vida y ella nunca cuestionó. Las señoritas de familia no cuestionaban. Sus ojos eran más amables que cualquier mirada dirigida a ella en los últimos años. No era piedad. Algo más profundo. Reconocimiento, quizás. Como si viera más allá del vestido caro y los modales educados, más allá de la fachada construida por años de entrenamiento. Aquí nadie se desmaya de hambre. Las palabras llevaban el peso de una promesa. Puede volver mañana si lo necesita. La puerta siempre está abierta. No comprendió que esas palabras simples eran una oferta de santuario, de un lugar donde ella podría existir sin ser medida, pesada, juzgada como inadecuada. La pregunta se le escapó. ¿Por qué ayudar? Luego señaló una herramienta colgada en la pared, una garlopa de metal y madera gastada por el uso. Te desmayaste de hambre con un vestido que cuesta una fortuna. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que es verdadero en tu vida. Y preguntó ella finalmente. Luego miró sus propias manos, blancas y suaves, nunca tocadas por el trabajo real. Elena descubrió que lograba escapar de la casa entre los compromisos sociales que estructuraban su existencia. La tía Violeta planeaba la boda con la obsesión de un general montando una campaña militar, pero siempre había horas libres. Momentos en que Elena era dispensada, olvidada temporalmente entre una reunión con la costurera y otra con la florista. Solo asentía cuando ella aparecía en la puerta. Señalaba un taburete cerca del banco de trabajo y continuaba su labor. Siempre había pan y queso envueltos en un paño limpio. Siempre había té hirviendo en la estufa improvisada en la esquina. Sus manos transformaban la madera bruta en objetos útiles con una eficiencia que rozaba el arte. Él no desperdiciaba movimientos. Cada corte tenía un propósito. Cada curva seguía las vetas naturales en lugar de forzar la madera a formas que no quería asumir. La pregunta salió al 5.º día, cuando la curiosidad venció el miedo a parecer inadecuada. Elena señaló la estantería que él estaba montando, una pieza intrincada destinada a algún cliente que ella no conocía. ¿Cómo trabajar la madera? Empieza sintiendo las vetas. La madera tiene una dirección natural. Si la fuerzas en contra, se rompe. Si trabajas con ella, se vuelve más fuerte. Ella pasó la lija en la dirección que él indicó, siguiendo las líneas pálidas que cortaban el pino. La lija se deslizó más suavemente, dejando un rastro de polvo dorado. La madera comenzó a revelar una textura más suave, colores más ricos, rojo claro mezclado con blanco cremoso. En su mundo, el trabajo era cosa de otros, de inferiores, pero allí, con aserrín cubriendo sus dedos y los músculos de su brazo empezando a arder, sintió algo que no reconoció de inmediato. Trabajaron en un silencio compartido, solo el sonido de las herramientas y las respiraciones. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el taller de dorado, Elena se dio cuenta de que habían pasado horas sin que sintiera el peso familiar de ser observada, juzgada, medida contra un estándar imposible. «Ftero, ¿mañana?»
preguntó Daniel, sin levantar los ojos del trabajo. Estaba examinando el estante, verificando los encajes con dedos gentiles. Él pertenecía allí, se dio cuenta Elena. Pertenecía al trabajo, a la madera, a la honesta simplicidad de aquel espacio. La pregunta la siguió de vuelta a través de las fronteras invisibles de la ciudad, a través de las calles que separaban su mundo del de ella. La pregunta la esperaba cuando entró por la puerta trasera de la mansión Vasconcellos, subió la escalera de los sirvientes y llegó a su habitación antes de que tía Violeta notara su ausencia. Elena se cambió de ropa, lavó sus manos que aún olían a pino y lija, se sentó en la cama cubierta de encajes importados. La habitación era hermosa, todo en su vida era hermoso, y todo era una prisión. Durmió esa noche soñando con el olor a aserrín y el sonido de la garlopa deslizándose sobre la madera. Páginas en blanco que había robado de la oficina de su padre, donde libros de contabilidad alineaban los estantes en perfecto orden. Elena observó. Luego sacó el cuaderno. Encontró un lápiz en una caja cerca de la ventana. Empezó a dibujar. Veía dónde Daniel batallaba, dónde la madera se resistía, veía la solución. Daniel dejó de trabajar. Se acercó, miró el dibujo. No es apropiado. Quiero ver si funciona como lo dibujaste. Un cúter para marcar medidas. El halago era moneda rara en su vida. Cuando llegaba, siempre venía con condiciones. Pero Daniel no pedía nada, solo reconocía la verdad. Matemáticas, física, ingeniería. Los leí todos, a escondidas, cuando él viajaba. Tía Violeta lo descubrió una vez, quemó 3. Dijo que una mujer que piensa demasiado ahuyenta a los maridos. Controla el abastecimiento de la región, almacenes, mercancías, contratos. Una sola palabra, pero cargada de absoluta convicción. Y el miedo tenía fundamento, porque en ese momento, mientras Daniel limpiaba el aserrín del mostrador y Elena cerraba el cuaderno, la puerta del taller se abrió. Su rostro delgado estaba pálido de furia contenida, los ojos apretados en estrechas rendijas. No tenía una mentira convincente. Permaneció en el umbral como si cruzar ese límite la contaminara, como si el polvo de madera y el trabajo honesto pudieran manchar su vestido negro. Pero sus ojos barrieron el espacio con precisión quirúrgica, catalogando evidencias. Elena cerca del mostrador, cuaderno en las manos, aserrín en los dedos, un confort imposible en un lugar imposible. Tía y tutora de esta señorita descarriada. Los ojos de Violeta lo midieron, lo encontraron inadecuado. Y usted es el carpintero que cree apropiado recibir a una señorita de familia sin chaperona. Me imagino lo que el juez pensará de esto. Y que cualquier sociedad que permite que esto ocurra tiene problemas mayores que las preocupaciones por una chaperona. Regresar a la jaula y olvidar que había descubierto cómo era respirar libremente, o podía dar un paso sin retorno. La comprensión cruzó su rostro, luego algo que podría ser respeto. Violeta marchaba 3 pasos adelante, la espalda rígida, pasos medidos. Elena la seguía, memorizando las calles, las curvas, el camino que ahora conocía de memoria. Elena la seguía, memorizando las calles, las curvas, el camino que ahora conocía de memoria. Su rostro, que un día fue hermoso, ahora marcado por profundas arrugas de un hombre preocupado por números y reputación. Significaba que tía Violeta ya había contado su versión de los hechos, que el juicio ya había sido pronunciado, que ella solo comparecía para escuchar la sentencia. La mesa de caoba, donde Augusto controlaba la fortuna familiar, las sillas de terciopelo donde Elena se sentaba durante sus raras conversaciones con su padre, siempre rápidas, siempre transaccionales. Sus ojos, del mismo color verde que los de ella, estaban cansados. La verdad sería inconcebible. Él merece saber que su prometida fue vista en compañía inapropiada. Augusto hizo una pausa. Víctor es un caballero. Siempre lo supiste, solo que no quisiste verlo. No entiendes cómo funciona el mundo. No una mercancía negociada entre hombres. 3 días en los que Elena permaneció encerrada en su habitación, tía Violeta trayéndole bandejas escasas, con ojos vigilantes a través de la cerradura. 3 días en los que releyó libros antiguos, examinó el cuaderno de dibujos técnicos, imaginó el taller y si Daniel había notado su ausencia. La tercera noche él llegó. Elena escuchó su voz en la planta baja, grave y controlada. Escuchó murmullos de conversaciones.
Luego, pasos en la escalera. Cruel como siempre. Víctor caminó hasta la ventana. Observó los jardines iluminados por la luna creciente. Una amabilidad que buscaste repetidamente, en secreto, como una prostituta buscando un cliente. Elena había escuchado variaciones de ellas antes, pero siempre envueltas en falsa civilidad, en lugares públicos donde ella necesitaba sonreír y aceptar. A crear cosas útiles. Te voy a mostrar lo que es real. Si crees que un carpintero pobre va a salvarte, estás equivocada. Él no tiene nada, es nada, y tú aprenderás tu lugar. Necesitas entender las consecuencias, necesitas aprender obediencia. Él la rompería lentamente, metódicamente, hasta que no quedara nada que reconociera como ella misma. Corregido. Él se ajustó los puños de la camisa. El matrimonio se adelantará. La semana que viene. No habrá más oportunidades para devaneos. Su corazón latía a un ritmo caótico, pero su mente trabajaba con una claridad cristalina. Había un techo de solarium justo debajo. Había un camino si tenía el coraje de tomarlo. Madera tallada, mecanismo roto hacía años. Tía Violeta siempre había prometido arreglarla, pero nunca lo hacía. Tía Violeta siempre había prometido arreglarlo, pero nunca lo hacía. El aire frío de la noche la golpeó. Manos que habían aprendido a trabajar la madera en el taller de Daniel ahora encontraban apoyos, sostenían su peso. Elena cruzó los jardines como una sombra. Escaló el muro trasero donde el mortero estaba agrietado. Cayó al otro lado con un impacto que le quitó el aire de los pulmones. Si les está gustando, consideren apoyarnos haciendo clic en el botón de agradecimiento. Este gesto nos ayuda a traer historias que emocionan e inspiran. Continuemos. Entró, la cerró tras de sí, se apoyó contra la sólida madera mientras su respiración volvía a la normalidad. Tomó un paño limpio, envolvió sus manos sangrantes con infinita gentileza. Luego fue a la estufa, preparó té en silencio. El nuevo juez llegó a la ciudad la semana pasada. No conoce a las familias, no debe favores. Podemos ir temprano por la mañana, antes de que Vasconcellos y Montenegro se den cuenta. Bancos, tiendas, trabajo, te destruirá. Y yo no tengo nada, ni dinero, ni dote, nada. Sería una carga, no una pareja. Podrías haberme ignorado, despreciado por ser un carpintero pobre. En cambio, comiste mi pan, aprendiste con mis herramientas, ofreciste tu inteligencia sin pedir nada a cambio. Un cliente vino a buscar esto hoy, pagó el doble cuando vio la calidad. Dijo que nunca había visto una construcción tan perfecta. Tu diseño, Elena, tu matemática, tu talento. Y tengo una mujer frente a mí que prefiere la pobreza honesta a una jaula dorada. Eso vale más que cualquier dote. Matrimonio legal es matrimonio legal. Montenegro puede patalear cuanto quiera. Comparada con la mansión, los vestidos caros, la vida de privilegio vacío que había conocido, debería haber parecido insignificante. El herrero y su esposa, clientes de Daniel que accedieron a venir. ¿Documentos? Certificados que Daniel mantenía organizados en una caja debajo de la cama. ¿Consentimiento libre? Él miró a Elena, realmente la miró, buscando señales de coacción. Las palabras salieron firmes, sin vacilación. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Elena sintió que algo se soltaba en su pecho. No era felicidad efervescente, era paz. Era llegar a casa después de una vida entera de exilio. Solo tiene cama, un baúl, una ventana que no cierra bien, pero es tuyo ahora, nuestro. A través de la ventana se veía un almendro antiguo, con ramas extendidas como brazos acogedores. La madera brilló bajo la luz de la mañana, revelando delicados grabados que no recordaba que estuvieran allí. Mi tía siempre decía que la arreglaría, nunca lo hizo. Quédate aquí. Tía Violeta al lado, satisfecha como gato con ratón. Y detrás de ellos, curiosos, vecinos que vinieron a presenciar el espectáculo. Daniel mantuvo la voz tranquila, pero su cuerpo bloqueaba parcialmente la entrada. Nos casamos esta mañana, legal y adecuadamente. Daniel no se movió. El juez lo verificó todo. La voz de Elena cortó el aire. Dio un paso al frente, quedándose al lado de Daniel en lugar de atrás. Una mujer cuerda elige el respeto sobre el dinero. Vivirás en pobreza, olvidada por la sociedad, rechazada por todos. Cuando percibas el error, será demasiado tarde. Ningún comerciante le vende. Ningún cliente lo contrata.
Veremos si este matrimonio sobrevive cuando no tengan pan para comer. La multitud comenzó a dispersarse. Algunos miraban a Elena con lástima, otros con desprecio, pocos con algo que podría ser admiración furtiva. Su voz era amable pero honesta. No mienten, sin clientes, sin ingresos. Adentro, olor a aserrín y barniz de naranja envolvía el espacio como abrazo. Era el comienzo de algo incierto, aterrador, imposible. Los primeros días probaron sus convicciones ante la cruda realidad. Elena se despertaba antes del amanecer. Encendía la estufa con ramas que Daniel había cortado la noche anterior. Preparaba un simple puré de avena. La comida escaseaba. El dinero, más aún. Las amenazas de Víctor no eran vacías. La panadería se negó a vender pan. El almacén general cerró la puerta cuando Daniel entró. La ferretería negó crédito para materiales básicos. La ciudad entera, o al menos la parte que importaba, les había dado la espalda. Reparaba herramientas gastadas, reutilizaba madera de proyectos antiguos, estiraba cada centavo como quien estira el cuero para que dure. Pero no llegaba trabajo nuevo. Los clientes ricos evitaban el taller como si estuviera marcado por la plaga. Coser remiendos en ropa gastada. Hacer que la ración de frijoles durara 3 días. Ignorar las miradas de juicio cuando caminaba por las calles, con un vestido sencillo manchado de aserrín. El cabello recogido en un moño práctico, no elaborado. Por la noche, bajo la tenue luz de una sola vela, ella dibujaba. Proyectos de muebles matemáticamente precisos, estructuras que desafiaban la convención pero respetaban la física. Los dibujos llenaban un cuaderno que crecía en páginas, pero no en valor aparente. El papel no llenaba el estómago. Talento no pagaba cuentas. Daniel repetía cada noche, acostados en el colchón delgado, oyendo el viento en las rendijas de la ventana. Tenemos techo, tenemos trabajo, nos tenemos el uno al otro. ¿Y si ella había arrastrado a Daniel a la miseria por un orgullo tonto? Elena la reconoció vagamente, una lavandera que trabajaba en las mansiones, invisible como todos los sirvientes eran invisibles para la clase alta. Nada caro, solo honesto. Usted siempre fue justo conmigo, nunca me cobró cuando no podía pagar, ahora puedo pagar. Pero recuerdo cuando mi marido murió, me dejó con 3 hijos y sin dinero. Usted arregló mi puerta rota, no me cobró nada. Dijo que los vecinos ayudan a los vecinos. Pues ahora yo ayudo. El herrero a quien Daniel había ayudado cuando llegó a la ciudad, trayéndole un encargo de portones para una granja en los alrededores. La viuda dueña de la pequeña hospedería, pidiendo sillas nuevas para el comedor. El molinero a cuyo hijo Daniel había enseñado a leer, ofreciendo sacos de harina como pago por una mesa robusta. Dijo una noche, señalando la lista de encargos que crecía. No porque seas barato, sino porque eres honesto. No compitiendo con el lujo de ellos, sino creando una categoría propia. Un fuego se encendió en su pecho, quemando el miedo. Cada mueble que hagamos es una declaración. Cada cliente satisfecho es una victoria. Por la noche, juntos lijaban, barnizaban, transformaban madera bruta en piezas acabadas. Por la noche, juntos lijaban, barnizaban, transformaban madera en bruto en piezas acabadas. La compradora, esposa de un granjero, trajo a una vecina la semana siguiente. La vecina trajo a su prima. La prima corrió la voz. Materiales, costos, márgenes de ganancia calculados con una precisión que daría envidia a cualquier contador. Ella descubrió que los números, cuando se aplicaban a un negocio propio, eran liberación en lugar de prisión. Tía Violeta apareció una tarde lluviosa de junio, acompañada por un hombre delgado de traje negro y maletín de cuero. Elena estaba sola en el taller. Daniel había ido a buscar madera a un aserradero en los alrededores. Violeta no pidió permiso para entrar, simplemente lo hizo. El hombre la siguió, con ojos pequeños evaluando el espacio con calculado desprecio. Violeta le hizo una seña al hombre. Este es el abogado Sampaio, especialista en anulaciones matrimoniales e internaciones médicas. Sampaio habló por primera vez, con voz fina y cortante. Mujeres que abandonan familia, riqueza y una posición adecuada claramente sufren de histeria femenina o demencia temporal. Hay instituciones que tratan esas condiciones. Violeta sonrió, una expresión que no le llegaba a los ojos.
Los médicos que te examinen estarán de acuerdo con un diagnóstico apropiado, especialmente los médicos que le deben favores a la familia Montenegro. Ya tenemos testigos listos. Tu padre testificará sobre tu comportamiento errático, tu exprometido sobre tu inestabilidad emocional, yo sobre tu cuestionable condición mental. Violeta caminó entre las herramientas, tocándolas con un dedo disgustado. Una señorita sana no elige la pobreza, por lo tanto, no estabas sana. Así de simple. No paredes físicas, sino construidas de leyes injustas, dinero corrupto, poder ejercido sin conciencia. Violeta se detuvo cerca de la ventana, observó el almendro meciéndose bajo la lluvia. Anulación, una breve internación, luego él generosamente desiste del compromiso. Sale como víctima, no como rechazado. Elena se levantó, la columna recta como tía Violeta le había enseñado, pero ahora sirviendo a la fuerza en lugar de la apariencia. Pueden intentar internarme. Lucharé. Puede llevar tiempo, costar dinero, causar escándalo, pero lucharé. La señora Montenegro prometió una compensación generosa. Cuando estés hambrienta, enferma, abandonada por ese carpintero que se cansará de la pobreza, rogarás mi ayuda. El terror recorrió su cuerpo en oleadas. Instituciones, internación, diagnósticos falsos. Era posible. Las mujeres eran internadas por menos. Maridos inconvenientes podían ser sorteados con dinero y médicos sin escrúpulos. Daniel volvió una hora después. La encontró sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. Él no pidió explicaciones inmediatamente. Solo se sentó a su lado. Esperó. Luego se levantó. Caminó hasta el baúl en su habitación. Sacó una caja de metal cerrada con llave que Elena nunca había visto. Dentro, documentos, papeles oficiales, y algo que hizo que su respiración se detuviera. Él no la miró a ella, enfocándose en los papeles. Mi padre era Lucio Ferreira, dueño de la mayor compañía de ferrocarriles de la región. Cuando él murió, heredé todo. Una fortuna que convertiría a Montenegro en un mendigo en comparación. Elena sentía su corazón latiendo irregular, su mente luchando por procesar la revelación. Ahora él la miró, sus ojos suplicando comprensión. Necesitaba asegurarme de que me elegías por quien soy, no por lo que tengo. Mi padre lo perdió todo una vez, traicionado por un socio. Vi cómo el dinero destruyó su honestidad, el matrimonio de mis padres. Juré nunca valorar la fortuna por encima del carácter. Trabajaste a mi lado, construiste conmigo. Nunca te quejaste ni te arrepentiste. Pero ella también veía la razón en su paranoia. Veía cómo el dinero corrompía, cómo las personas se convertían en máscaras en torno a las fortunas. No para vivir mejor, sino para defendernos. Violeta y Montenegro tienen poder porque tienen dinero. Yo puedo igualar ese campo. Yo puedo nivelar ese campo. Con la verdad, toda la verdad. Miró a Daniel, el hombre que había elegido la pobreza para probar la autenticidad, que había trabajado a su lado como un igual, que había confiado en ella cuando nadie más lo hizo. Puestos vendiendo productos, familias circulando, niños corriendo entre los adultos. El olor a pan fresco se mezclaba con el estiércol de caballo y las conversaciones superpuestas creaban un zumbido constante. Helena llevaba un vestido sencillo pero limpio, con el cabello recogido en un moño que ahora asociaba con el trabajo, no con la restricción. Daniel, a su lado, alto y sólido, llevaba un maletín de cuero que contenía documentos que lo cambiarían todo. Él dominaba el espacio cerca del kiosco de música, rodeado de admiradores, gesticulando mientras contaba una historia que provocaba risas. Augusto estaba cerca, conversando con un banquero. La tía Violeta examinaba encajes en un puesto de telas. Caminó directamente al centro de la plaza. Subió los escalones del kiosco de música donde la banda tocaba los domingos. Su voz, cuando habló, llevaba una autoridad natural que hacía que las cabezas se volvieran. La gente se volteó. Víctor se congeló a mitad de la frase, el rostro pálido y luego rojo. Desde entonces hemos sido blanco de un boicot orquestado por Víctor Montenegro y la familia Vasconcellos. Nuestros clientes fueron amenazados. Las tiendas nos negaron servicio, intentaron obligarnos a desistir mediante el hambre y el aislamiento. El juez, reconoció Elena, se abría paso para escuchar mejor. Quieren internarla en una institución, obligarla a decir que el error fue suyo, no del hombre que la maltrataba. Todas las lecciones de postura, todas las horas practicando hablar en público sin temblar,
convergieron en ese momento. Construimos un negocio legítimo, solos, sin dinero de familia, sin favores comprados. Hemos demostrado que el valor viene del carácter, no del linaje. Elegiste el dinero antes que el amor. Las palabras dolían al salir, pero eran verdaderas. Pasé 23 años tratando de ser la hija que querías. Ahora soy la mujer que necesito ser. Eras la prometida de Montenegro. Objeto para ser exhibido y controlado. Un mueble decorativo, dijiste, sin utilidad. Él bajó del kiosco, se paró a su lado. Y no me arrepiento. Compañía de Ferrocarriles Ferreira. Activos por un valor de... Él citó un número que hizo que la multitud jadeara colectivamente. Más propiedades, inversiones, títulos. Mantuve mi identidad en secreto porque necesitaba vivir como un hombre común. Probar si lograría construir una vida basada en el mérito, no en la herencia. Pensaba que yo era realmente pobre. Él se volvió hacia ella, con el amor desnudo en su rostro. Y aún así me eligió. Trabajó a mi lado, construyó conmigo, nunca pidió nada más que respeto e igualdad. Pediste una prueba de que puedo mantener a una esposa. Aquí está. Fortunas que te vuelven insignificante. Luego se suavizó, mirando a la multitud. Pero el punto no es el dinero. Es que Elena me eligió cuando creía que yo no tenía nada. Demostró que su amor es verdadero. Y que su carácter vale más que cualquier dote. Porque mides a las personas por la riqueza, no por el corazón. ¿Envidias mi coraje? Quizás deberías. Porque yo hice lo que tú nunca hiciste. Elegí la felicidad sobre el oro. Elena, yo... Su voz falló. Lo intentó de nuevo. Tenía tanto miedo. Miedo de perder mi posición. Miedo de perderte como perdí a tu madre. Pero te perdí de todos modos. Por mi propia cobardía. ¿Estás bromeando? Después de todo lo que planeamos, ¿te rindes a esta farsa? Te aconsejo firmemente que abandones cualquier plan en esa dirección, o enfrentarás consecuencias legales. Las mujeres, especialmente, veían en ella la valentía que deseaban para sí mismas. Las mujeres, especialmente, veían en ella la valentía que deseaban para sí mismas. Víctor se quedó solo, expuesto como el oportunista cruel que siempre había sido. Sin el apoyo de Augusto, sin el miedo de los demás, se encogió. El hombre poderoso se reveló pequeño, mezquino, sostenido solo por dinero e intimidación. Se dio la vuelta sin decir palabra, caminando entre la multitud que le abrió paso sin respeto, solo para darle espacio. Un camino vacío de regreso a la insignificancia. El taller se había expandido hasta convertirse en una fábrica modesta, empleando a 20 personas. Elena manejaba las finanzas y los proyectos, su habilidad matemática finalmente utilizada por completo. Daniel supervisaba la producción, enseñando a los jóvenes aprendices no solo carpintería, sino también una ética de trabajo honesto. Simple pero cómoda, con un taller anexo donde Elena aún dibujaba por las noches, donde Daniel todavía enseñaba a cualquiera dispuesto a aprender. Elena estaba en el taller, con su barriga de 8 meses ya redonda, diseñando un proyecto de cuna, mientras Daniel cortaba una madera especial que había guardado para la ocasión. Elena sonrió. Pero funcional, siempre funcional. No era un padre perfecto, pero estaba presente. Era suficiente. Era un pequeño comienzo, pero era un comienzo. Debería tocar para él, ofreció la caja. Para ella, para quien quiera que sea. Ella colocó la caja sobre su barriga redonda. Sintió un movimiento en respuesta, el niño reconociendo el sonido. Se quedaron así mientras el sol se ponía, pintando el taller de dorado, mientras el aserrín danzaba en los rayos de luz, mientras el mundo seguía afuera, pero aquí, en este espacio que habían construido, había paz. Y Elena, que había pasado toda su vida como propiedad, ahora vivía como persona. Y sus elecciones, por más aterradoras que fueran en el momento, no solo habían revelado su carácter, sino que habían construido una vida que valía cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de miedo. Porque tenía algo más valioso,